Pensaron que era un barco de carga, grande, lento y fácil de atrapar. 2 lanchas rápidas cargadas con piratas somalíes armados cortaban las olas a toda velocidad. Los motores rugían sobre las oscuras aguas del Golfo de Adén. Su objetivo, una enorme silueta en el horizonte. Sin banderas, sin luces, solo acero y silencio. En la lógica pirata, eso normalmente significa carga sin escolta. Error. En menos de 90 segundos, esa silueta reveló su verdadera identidad. Una fortaleza de guerra flotante. No solo un barco de la Marina de los Estados Unidos, sino un portaaviones nuclear en toda regla. De esos que lanzan aviones de combate antes del desayuno y transportan más potencia de fuego que la mayoría de los países. Los piratas tenían fusiles AK, lanzagranadas RPG. El portaaviones tenía 5.000 marineros, cañones Sea Whiz, sistemas de misiles guiados por radar y una política de cero paciencia ante las amenazas. Lo que ocurrió después no fue un enfrentamiento, ni siquiera una pelea. Fue una lección. Una que comenzó con una advertencia y terminó con las armas apuntando y los piratas boca abajo en una lancha rígida de casco inflable o RHIB. Porque esto es lo que pasa cuando eliges el barco equivocado. Esto es lo que pasa cuando intentas atacar un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Y fue un gran error. El radar los detectó primero. 2 puntos que se movían rápidamente, con baja firma y sin señal AIS, acercándose a gran velocidad. Dentro del centro de información de combate del USS Dwight D. Eisenhower, el sistema se iluminó. El operador lo anunció sin dudar. Contactos, 2 pequeñas embarcaciones, rumbo 085 aproximándose. En el Mar Rojo, eso solo puede significar una cosa: problemas en el agua. El oficial en el puente no necesitó una segunda opinión. Se inclinó hacia las comunicaciones. Puente ASIC, notifiquen a la cubierta de vuelo. Lancen el Seahawk ahora. Afuera, el portaaviones ya estaba despierto. Esto no era un convoy somnoliento. Era un grupo de ataque completo en patrulla y el portaaviones era su centro nervioso. En menos de 2 minutos, un helicóptero MH-60R Seahawk giró sus rotores y rugió al despegar de la cubierta. A bordo, un artillero, sistemas de radar y ojos lo bastante agudos como para identificar un tatuaje a 1500 metros de altura. El helicóptero se dirigió directamente hacia la amenaza. Mientras tanto, los marineros en cubierta no se detuvieron ni un segundo. Las camisas amarillas despejaron espacio. Las camisas rojas revisaron las cargas de armas. Las camisas verdes dieron la señal para otro aparato en espera. En el centro de información de combate apareció un segundo contacto. Las lanchas se separan. Una se aleja. La otra sigue directamente hacia nosotros. Táctica pirata de manual. Dividir y confundir. El capitán dio una orden simple. Mantengan rumbo. Dejen que se comprometan. En el aire, el Seahawk tenía contacto visual. El piloto lo informó por radio. Postura hostil. Repito, armamento visible. Eso bastó para la Marina. Mientras la mayoría de los encuentros piratas reciben el beneficio de la duda, este ya había cruzado la línea. Un segundo Seahawk fue lanzado. Los equipos VBSS en el destructor USS Gravely se prepararon. En cubierta, las torretas Sea Whiz giraban en silencio, listas. La flota entera estaba calmada, enfocada y rápida. Pero no estaban esperando a ser atacados, porque en un portaaviones estadounidense la vacilación no es protocolo, es una responsabilidad, y los piratas no tenían ni idea en qué se estaban metiendo. Desde su punto de vista seguía siendo solo un barco grande en el agua. Desde el punto de vista de la Marina, eran 2 amenazas acercándose rápidamente y todo se estaba poniendo en marcha. Los piratas aún no lo sabían, pero el disparo de advertencia ya estaba bloqueado y listo. La lancha de la derecha siguió avanzando. Sin cambio de rumbo, sin reducir velocidad. Solo confianza ciega. O más bien, estupidez ciega. A 800 yardas, el Seahawk descendió. Su artillero lateral giró la M240 hacia la posición. Aún sin disparar, solo postura. Una forma nada sutil de decir: estás en el vecindario equivocado, amigo. Pero los piratas no se movieron. Uno de ellos incluso se levantó, sosteniendo algo largo y metálico sobre su hombro. Un RP, eso fue todo. Amenaza confirmada. El Seahawk informó. Armas a la vista. Continuamos interceptando. En el Eisenhower, el capitán ni pestañeó. Desde el lado de babor del destructor, 2 RHIB de 11 metros tocaron el agua, cargadas con los equipos de visita, registro, búsqueda y aprehensión. VBSS, con chalecos antibalas, fusiles M4 y granadas aturdidoras. No eran diplomáticos. Eran equipos tácticos flotantes con licencia para actuar rápido y golpear duro. El portaaviones no necesitó disparar ni una sola bala. Para eso estaba el grupo de tarea. Pero si las cosas se salían de control, las torretas Sea Whiz ya estaban zumbando suavemente.
los radares rastreando la lancha como un halcón vigilando a un ratón en un campo abierto. Mientras tanto, el Gravely se movió para flanquear. Era como ver una partida de ajedrez a 35 nudos, una lancha intentando confundir a dos buques de guerra y un helicóptero. No era precisamente una estrategia ganadora. Desde el aire, el artillero del Seahawk dio la última advertencia visual. Disparó una ráfaga frente a la proa de la lancha. El mensaje fue claro: da la vuelta o te hundes. Esta vez los piratas reaccionaron. Demasiado tarde. El RHIB ya estaba sobre ellos, motores rugiendo, cortando las olas como un bisturí. El primer equipo UBSS encerró la lancha desde estribor mientras el segundo bloqueaba su retirada desde la popa. A través del altavoz gritaron: «¡Tiren las armas! ¡Manos arriba!». Ahora. Confusión. Pánico. Uno de los piratas arrojó su AK al agua. Otro se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Decisión inteligente. Los que no lo hicieron, bueno, digamos que la Marina no espera una votación. En menos de 30 segundos todo había terminado. Armas confiscadas, piratas esposados y tendidos en la cubierta del RHIB. La lancha asegurada. Y el Eisenhower nunca se detuvo. Ni siquiera redujo velocidad. Porque los portaaviones no necesitan encargarse de cada amenaza por sí mismos. Traen una escolta que muerde más fuerte. Y los piratas, sí, finalmente lo entendieron. No habían escogido solo el barco equivocado. Habían escogido el océano equivocado. Y ahora era momento de explicarles exactamente con qué se habían metido. Los prisioneros estaban aturdidos, empapados y temblando. No era por el frío. En el Mar Rojo, el aire arde incluso de noche, sino por la mezcla de adrenalina y miedo. En cuestión de minutos habían pasado de cazadores a presas. Ahora estaban rodeados por marinos de la Marina de los Estados Unidos, todos con cascos, gafas tácticas y armas aseguradas pero listas. Las manos de los piratas estaban atadas con bridas plásticas. Uno de ellos, el más joven, apenas tenía 20 años. El traductor, un suboficial especializado en inteligencia, le hizo una pregunta directa. ¿Sabes contra quién intentaste atacar? El joven no respondió, no porque no entendiera el inglés, sino porque entendía demasiado bien la situación. Había cometido un error que podía costarle la vida. Mientras tanto, los marinos registraban la lancha. Encontraron rifles AK-47, un lanzacohetes RPG-7, varias granadas propulsadas, bidones de combustible, bolsas de CAT y un GPS viejo con rutas guardadas hacia el Golfo de Adén. Ningún carguero, ningún pesquero, solo coordenadas de emboscadas. El oficial al mando del equipo UBSS informó por radio. Amenaza neutralizada. 7 detenidos, un arma antiblindaje recuperada. El mensaje se transmitió directamente al Eisenhower, donde el capitán asintió sin decir una palabra. No había júbilo ni euforia, solo eficacia. Era un día más en el mar. El segundo esquife, el que se había separado al principio, ya estaba a varias millas al norte intentando escapar hacia aguas somalíes. Pero escapar de un grupo de ataque estadounidense es como intentar huir de la sombra del sol. El Seahawk lo tenía en el radar y lo seguía a distancia segura. No había prisa. El helicóptero podía mantenerse en el aire durante horas y la lancha, con suerte, tenía combustible para media hora más. La táctica era simple: agotar, observar y capturar. A bordo del Eisenhower, el CIC se mantenía en completo silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado, el leve clic de los teclados y la voz de los operadores informando cada cambio de rumbo. Contacto 2 mantiene 28 nudos, rumbo 030, acercándose a aguas internacionales. El capitán levantó la vista hacia la gran pantalla táctica. Manténganlo en observación. No disparamos a quien huye. No lo necesitaban. Desde el destructor USS Gravely, una señal codificada fue enviada. En el aire, un dron MQ-9 Reaper que había estado en patrulla regional ajustó su curso. En su cámara infrarroja, la pequeña lancha aparecía como un punto blanco sobre la negrura del mar. Las imágenes se transmitieron en tiempo real al Eisenhower, al Pentágono y al cuartel central de la Quinta Flota en Bahrein. La operación ya no era una simple interdicción. Era una pieza más del rompecabezas mayor. Inteligencia naval sobre redes de piratería en el Cuerno de África. Mientras tanto, los detenidos eran trasladados a bordo del USS Gravely. Una por una, las pruebas eran catalogadas. Los rifles en cajas numeradas. El RPG desmontado y guardado en un contenedor seguro. Los dispositivos electrónicos pasaban directamente al oficial de inteligencia. Uno de los marinos encontró una libreta envuelta en plástico. Dentro, anotaciones en somalí. Nombres, coordenadas, fechas y algo más curioso. Abreviaturas que parecían corresponder a tipos de barcos. C para cargueros,
O para petroleros y una sola letra G con un círculo dibujado alrededor. Nadie sabía qué significaba. Aún no. Horas después el traductor lograría descifrarlo. G significaba gigante. Así es como los piratas llamaban a los portaaviones. El informe final de esa noche fue breve y clínico. Intento de ataque frustrado. 7 detenidos, sin bajas. Ningún daño a personal o equipo estadounidense. Pero entre líneas el mensaje era más poderoso. No importa lo desesperado, lo rápido o lo armado que esté el enemigo. Si te acercas demasiado a un portaaviones estadounidense, no saldrás ganando. El Eisenhower siguió su rumbo. Su grupo de ataque incluía el destructor USS Gravely, el crucero USS Philippine Sea y un buque de reabastecimiento. Cada uno tenía su papel. Cada uno vigilaba un cuadrante. Era una coreografía perfecta de acero, radar y disciplina. Durante las siguientes horas, los marineros regresaron a su rutina. Mantenimiento, guardias, comidas. En el hangar, los técnicos revisaban el Seahawk, limpiando los cañones de las M240 y verificando los sistemas FLIR. Para ellos no era una victoria. Era simplemente cumplimiento de protocolo. Pero en el mar, lejos de la vista de todos, la piratería estaba cambiando. Los grupos criminales se estaban reorganizando. Algunos ya no eran bandas improvisadas con botes viejos. Estaban recibiendo apoyo externo, armas más modernas y entrenamiento táctico. Y aunque esa noche los piratas perdieron, la guerra silenciosa por el control del mar apenas comenzaba. Desde el puente del Eisenhower, el capitán observó el amanecer sobre el horizonte del Mar Rojo. El cielo ardía con tonos naranjas y violetas mientras el sol emergía. «Hermoso, ¿verdad?», dijo el oficial ejecutivo a su lado. El capitán asintió. «Sí, pero nunca olvides que debajo de esa belleza siempre hay alguien dispuesto a ponerla en riesgo». El grupo de ataque se alejó lentamente hacia el norte, hacia nuevas patrullas, nuevos cielos, nuevas amenazas, porque en alta mar la calma nunca es permanente. Es solo la pausa antes del próximo desafío, y el próximo desafío ya venía en camino. 3 días después, el grupo de ataque se encontraba navegando al norte del estrecho de Bab el-Mandeb. El mar estaba calmo, el cielo despejado, y el Eisenhower avanzaba a velocidad constante. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. En el puente, el oficial de guardia revisaba el radar. Era medianoche, solo un puñado de luces dispersas en el horizonte, buques comerciales, cargueros con destino al canal de Suez. El aire olía a sal y combustible, y el rumor del viento golpeando el acero del portaaviones llenaba el silencio. Pero en el Seik, la calma empezó a agrietarse. Un operador de sonar levantó la vista. «Capitán, tenemos lecturas extrañas en superficie, cuadrante 221. Firma débil, pero múltiple». El capitán se acercó. «¿Cuántos contactos?» 5, no, 6. Pequeños, a menos de 10 metros, sin transpondedores activos. El capitán frunció el ceño. 6 embarcaciones pequeñas sin identificación en una de las rutas marítimas más custodiadas del mundo no eran coincidencia. Informen al Gravely y al Philippine Sea. Nivel de alerta 2. Las órdenes recorrieron el barco como una corriente eléctrica. Luces rojas reemplazaron a las blancas en los pasillos. Los marineros se pusieron chalecos antibalas. Los artilleros tomaron posiciones. En la cubierta de vuelo, los helicópteros Seahawk fueron encendidos. Las turbinas empezaron a rugir de nuevo. Desde la torre de control, el oficial de aviación informó. «Helicóptero 306 listo para lanzamiento. Pilotos en cabina». El capitán respondió, autorizado. «Que mantengan altitud baja y cámaras térmicas activas». El Seahawk despegó en espiral, cortando la oscuridad con sus luces estroboscópicas. A bordo, el operador de sensores giró la cámara infrarroja hacia el cuadrante 221. En la pantalla apareció algo que no encajaba. 6 pequeños puntos térmicos moviéndose en formación cerrada. No eran pesqueros. Se movían demasiado rápido, demasiado coordinados. Capitán, contacto visual confirmado. Embarcaciones rápidas. Posible configuración militar o pirata avanzado. El capitán apretó la mandíbula. En los últimos meses habían circulado rumores entre la inteligencia naval. Grupos piratas recibiendo equipamiento de contrabando desde Yemen, posiblemente incluso drones marítimos de fabricación casera. Si eso era cierto, un ataque coordinado contra un portaaviones podría ser inminente. La orden fue clara: que los destructores tomen posición de escudo. El Gravely al frente, el Philippine Sea al sur. El Eisenhower mantendrá distancia y control de drones. En minutos, el grupo de ataque se había reconfigurado como una muralla móvil. Las embarcaciones estadounidenses avanzaban en triángulo, protegiendo al portaaviones en el centro. Las antenas de radar giraban en sincronía, los cañones automáticos se calibraban
y el CIC se convertía en un núcleo de pura tensión. El primer Seahawk hizo un barrido a baja altura. A través de su cámara, el operador observó destellos metálicos sobre las embarcaciones desconocidas. Posiblemente montajes de armas. Múltiples ocupantes. ¿Hay banderas? Negativo, señor. El capitán del Eisenhower se inclinó sobre la consola de comunicaciones. Gravely, autorización para contacto por altavoz. Proceda con advertencia estándar. El destructor cambió de rumbo, acercándose a la formación sospechosa. Su altavoz tronó sobre las aguas. Este es un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Está navegando en aguas internacionales. Identifíquense o cambien de rumbo inmediatamente. Silencio. Ninguna respuesta por radio, ninguna señal de reconocimiento. Solo los 6 botes avanzando, como si no hubieran escuchado nada. Distancia, 3 millas náuticas, reportó el operador del radar. Reduciendo a 2.5, a 2. El capitán no se movió. Había visto ese tipo de comportamiento antes. Era una prueba. Un intento de medir la reacción. Que el Seahawk dispare una bengala de advertencia. Una línea de fuego naranja cruzó el cielo nocturno y cayó al mar frente a los intrusos. Durante unos segundos los botes redujeron velocidad. Luego uno de ellos aceleró de nuevo, directo hacia el Gravely. Confirmar amenaza hostil, ordenó el capitán. En el aire, el Seahawk descendió a 50 pies. Su cámara enfocó la embarcación que avanzaba. Se veían 3 figuras. Una estaba de pie, sosteniendo algo largo. El sensor térmico captó la forma inconfundible de un tubo lanzacohetes. Confirmado, señor. RPG a la vista. Esa frase bastó. Desde la proa del Gravely, el sistema Phalanx Seiwes giró a toda velocidad. El radar bloqueó objetivo y el cañón Gatling de 6 tubos comenzó a girar. Un rugido metálico cortó la noche. Una lluvia de proyectiles de uranio empobrecido descendió sobre el agua. El bote atacante se partió en 2 antes siquiera de poder disparar. Las llamas iluminaron la superficie del mar, reflejándose en los cascos de los otros 5. Los intrusos restantes giraron bruscamente, intentando escapar. Pero ya era tarde. El Philippine Sea abrió fuego con ametralladoras de calibre .150, trazando líneas de fuego rojo sobre las olas. Otro bote explotó. 2 más se detuvieron sin movimiento. Solo 2 lograron alejarse, desapareciendo en la negrura. El capitán del Eisenhower tomó aire lentamente. Cesen fuego. Prioridad. Búsqueda y rescate. A pesar del ataque, la Marina nunca dejaba a nadie a morir si podía evitarlo. Se lanzaron R-chips hacia las zonas de impacto. Los marinos iluminaron los restos con linternas potentes. En el agua flotaban tablones, bidones, restos de motores y 3 hombres aún con vida. Fueron rescatados, heridos pero respirando. Los llevaron al Gravely, donde recibieron atención médica inmediata. Uno de ellos, apenas consciente, repetía una palabra una y otra vez en somalí. El traductor escuchó, perplejo. Dice, que no eran piratas, que no sabían lo que escoltaban. ¿Qué significa eso?, preguntó el capitán. El traductor tragó saliva. Dice que llevaban algo, que ni ellos entendían. Algo en una de las lanchas que explotaron. El silencio volvió a apoderarse del SIC. En la pantalla de radar, el mar aparecía limpio. Pero debajo, las preguntas se acumulaban. Si no era